Yo quiero hoy compartir con ustedes una palabrita que le he recibido de parte del Señor a través de este viaje. El disfrutar de este viaje y de mi familia, disfrutar de mis hijas, disfrutar de mis nietos, verlos crecer, verlos como van adquiriendo esa madurez, esa proyección de vida, pues me ha hecho pensar en el significado de ser cristiano. Quizá de pronto, más allá del sentido de ser cristiano, especialmente en llegar a reconocer que como cristianos tenemos un gran privilegio, no solo uno, sino muchos privilegios, y también la gran satisfacción de reconocer que hemos sido elegidos. Así le he llamado al mensaje de esta mañana, que espero lo reciban con mucho cariño y especialmente con mucha atención, con mucha pasión, con mucha disposición del corazón. Elegidos y privilegiados por gracia. Lo invito entonces para que vayamos a la carta a los Efesios. Váyase a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él, es decir, en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Esta es una gran bendición, esta expresión, esta frase. A través de nuestro Señor Jesucristo llegamos nosotros a conocer el misterio de su voluntad, porque vamos a ir desmenuzando si hay algo que nos ha causado a nosotros o que nos causa un poco de inquietud, es los misterios de la palabra de Dios, pero que cuando nosotros vamos profundizando en ella, se van revelando, se van mostrando. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, y así reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y si usted lo cree, diga amén y dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amada iglesia, esta palabra acerca de lo que significa la elección, viéndola también desde la perspectiva de la predestinación, que somos predestinados, que somos elegidos por gracia, por supuesto, y que tenemos privilegios, pues lo hemos escuchado muchas veces, muchísimas veces a lo largo de las predicaciones de todos estos años. Pero en esencia esta palabra tiene algo que nosotros como cristianos hoy debemos no solo reconceptualizar, sino retomar para sembrar en el corazón nuestro agradecimiento. Porque si hay algo que nos hemos olvidado o que cada día el cristiano se va olvidando, es el significado verdadero de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Creemos nosotros que Dios tiene el deber de bendecirnos, Dios tiene el deber de velar por nuestros hogares, por nuestras familias, de que Dios tiene el deber de darnos todo y suplirnos todas nuestras necesidades. Pero no entendemos que Él nos lo da absolutamente todo y nos lo da por gracia, no por lo que nosotros hagamos, no por lo que nosotros somos, no por lo que nosotros decimos,
no por lo que practicamos, sino por lo que creemos. Si creemos en Él y aceptamos su gracia, pues tendremos unas grandes bendiciones que yo las he llamado ahora unos privilegios. Amada iglesia, para entender esta porción de la palabra de Dios, pensemos por un momento en las decisiones que nosotros a diario tomamos. Todos los días tomamos decisiones y con las decisiones elegimos una cosa u otra cosa. Yo me imagino esta mañana, para aquellos que les es necesario poner su despertador para poderse despertar, valga la redundancia, para poderse levantar de la cama. Una vez lo escucharon, tienen una elección. O me quedo un rato más en la cama o me levanto. Eligen. Una vez que se levantan, toman la decisión y eligen si se ponen una camisa, si se ponen un vestido diferente, si se ponen qué zapatos se ponen, etc. Comenzamos nosotros todos los días a tomar decisiones y a elegir esto o aquello. Pero en todas las elecciones o para elegir, nosotros usamos criterios de elección. Por ejemplo, uno de ellos es la comodidad. Cuando llegamos a la iglesia, yo lo veo especialmente en nuestra iglesia en el segundo piso, donde habitualmente nos reunimos. Uno llega, cuando llegan las personas, buscan su asiento. Ya lo han ubicado su asiento y eligen ese asiento porque les determina o les denota cierto grado de comodidad. Quizá de pronto les da el ventilador, o es muy buena luz, se escucha mejor, o prefieren este o aquel. Es decir, toman una decisión y eligen por comodidad lo que consideran que es conveniente o que es pertinente. Y puede ser una conveniencia personal. Esto es lo que a mí me conviene. No le va a convenir al otro, me conviene a mí. Pero también nosotros tenemos unas elecciones, como por ejemplo, elección por precio. Cuando usted va al supermercado y se encuentra con dos clases de tomates y prácticamente son iguales. Tienen el mismo colorido, tienen la misma textura, pero estos son un poquito más grandes, estos son más pequeños, pero al igual son tomates. ¿Y cuál es la diferencia? En que los unos valen más y los otros valen menos. Y usted toma una elección y dice, me llevo los más económicos, me llevo los más baratos. Quizá de pronto en otra oportunidad u otra persona dice, me llevo los que tienen mayor precio porque el precio determina calidad. Es decir, tomamos nosotros una decisión y elegimos de acuerdo a nuestra propia conveniencia. Quizá también otro de los criterios es la rapidez. Muchas veces nosotros queremos ir de un lugar a otro, pero lo queremos hacer de una manera rápida. Es que voy a llegar tarde. Entonces, si voy a llegar tarde, no me preocupa el que yo no consiga asiento en un bus. ¿Sí? Puedo irme de pie porque lo que necesito es ir rápido. Toma una decisión porque el propósito está en llegar lo más pronto posible al otro lugar. Mal o bien, amada iglesia, todos los días elegimos. Eso significa que tenemos el derecho de elegir. Y ya nosotros lo conocemos en la palabra de Dios, que el Señor nos dio desde el principio de la creación con Adán y Eva el derecho del libre albedrío, es decir, la libertad para elegir. Y de igual manera el Señor siempre nos ha dicho, a través de su palabra, toma tú la decisión, elige la bendición, elige la maldición, elige lo que tú quieras. Eres libre para elegir. Entonces, si nosotros vemos que tenemos el derecho de elegir, también debemos comprender que Dios también tiene el derecho a elegir. Y por eso Él elige, porque muchas veces nosotros no consideramos la elección de Dios, solo consideramos como importante nuestra propia elección. Pero cuando nosotros hablamos de la elección de Dios, no es la elección de cualquier persona, es la elección de un ser perfecto, un ser justo, un ser santo, intachable, bueno, irreprochable, soberano, es Dios todopoderoso. Por lo tanto, a diferencia de nosotros, que cuando elegimos, muchas veces nos podemos equivocar y nos equivocamos y nos seguimos equivocando, aún sabiendo que los tomates que tienen un precio inferior
nos salen cuando lleguemos a la casa dañados, nosotros seguimos eligiendo esos tomates y nos equivocamos una y otra vez. A diferencia de Dios, Él cuando elige no se equivoca. No hay corrección, no hay equivocación. Por lo tanto, la elección de Dios, esa elección, esa palabra elección, nos muestra de una manera indiscutible lo que significa su gracia y su amor. Porque una vez que Él nos elige, una vez que Él ha definido su propósito en cada uno de nosotros, no hay cambio. Él nunca va a decir, amada iglesia, yo por qué tomé la decisión de elegir a este, me salió chichi. No, Dios conoce de antemano, recuerde usted lo que acabamos de leer, nos predestinó desde antes, Él desde su corazón, en Él nos conoce absolutamente, absolutamente en todas nuestras dimensiones, en la material, en lo físico, en lo espiritual, en lo anímico. Por eso es que muchas personas se preguntan, ¿por qué me eligió? ¿Por qué me eligió a mí? Si yo yo soy un incumplido, yo no soy perseverante, yo no soy tan bueno. Y la gente se pregunta, y quizá usted, y yo me he preguntado muchas veces, Señor, ¿por qué tú me elegiste? ¿Por qué pusiste tus ojos en mí? Etcétera, etcétera. Pero Él no se equivocó. Aun cuando nosotros le digamos, Señor, tú te equivocaste, no era yo, era otro, etcétera, etcétera. Amada iglesia, hace algunas semanas veíamos nosotros recordando la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo, vimos nosotros cómo Jesús eligió a uno que lo traicionó. Él eligió a Judas. A Judas le dijo, sígueme, y Judas lo siguió. Jesús sabía. Si usted recuerda cuando leíamos nosotros la palabra, cuando Jesús está compartiendo la cena con sus discípulos, Él dice, uno de ustedes me va a traicionar. Ya, eso era un cumplimiento. Él sabía, pero más sin embargo, sabiendo eso, Jesús lo elige. Eligió también a uno que lo iba a traicionar, a Pedro. Él sabía, se lo dijo a Pedro. Pedro, pues, no te excedas en tus promesas, no te excedas en tus juramentos, no te excedas en tus reafirmaciones. Antes de que cante el gallo, tú me vas a negar, tú me vas a negar. Pero Él lo eligió a pesar de. Entonces nosotros también tenemos que entender que a pesar de nuestra condición, sea cual fuere ella, Él nos ha elegido. Los eligió a todos los demás discípulos, aun cuando todos, absolutamente todos, lo abandonaron. Y lo hicieron, pues por supuesto, por temor, porque tenían miedo de que fueran apresados como fue nuestro Señor Jesucristo y fueran crucificados también conjuntamente con Él. Y por ese temor fue el que hizo que todos en desbandada huyeran. Muchas veces nosotros, a pesar de que Dios nos ha elegido, salimos corriendo, quizá de pronto porque no queremos comprometernos tanto, quizá de pronto porque no se nos ha revelado el nivel de compromiso que Dios nos otorga a nosotros, a todos, absolutamente a todos los cristianos, cuando nos hace el llamado. Ahora, los eligió nuestro Señor Jesucristo con un propósito. Nosotros si leemos en la palabra, recordamos la palabra que acabamos de leer en Efesios, en el versículo 4 nos dice que nos eligió para ser santos y sin mancha. Ahí está la respuesta, porque uno dice, ¿y entonces por qué los eligió? Si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a negar, que los demás discípulos lo iban a abandonar, si Jesús sabía que tú lo ibas a dejar, que tú no ibas a continuar con su ministerio, con ese llamado que te hizo, si Jesús sabía que tú ibas a dejar de servir, que tú ibas a dejar de asistir a la iglesia, que ibas a dejar de congregarte, de evangelizar, de apasionarte. Jesús sabía eso porque te eligió. Esa es la pregunta, ¿por qué nos eligió? Pero Él nos dice, porque yo los elegí para que ustedes sean santos y sin mancha, santos, apartados. Esto significa ser conformados a semejanza de Jesús para poder nosotros reflejar su carácter, el carácter de Jesús. Aquí está la respuesta, amada iglesia, de que cuando Dios nos elige, cuando nuestro Señor Jesucristo nos elige, no elige personas perfectas. Esa es la gran bendición.
Él no eligió unos discípulos perfectos. Él no eligió a un Judas perfecto, Él no eligió a un Pedro perfecto, a unos discípulos perfectos. Él no ha elegido, no nos ha elegido nosotros como perfectos. Porque la misma palabra de Dios nos dice que desde el principio, desde el comienzo, nuestra vida, nuestro diseño, nuestra historia, todo nuestros acontecimientos de vida, desde el principio hasta el final, están ya determinados. Por lo tanto, Él, dice la palabra de Dios, terminará la obra en cada uno de nosotros, en tu vida y en mi vida. El Señor la va a terminar porque tiene un propósito, claro. Él lo sabe y Él no se equivoca. Si te eligió por algo. Tú estás recibiendo no solo esta palabra, sino teniendo una vida que dé la gloria a Dios, que tú eres un verdadero cristiano, es porque Dios te ha elegido y tiene un propósito maravilloso, un propósito espectacular. Por lo tanto, frente a la elección, no nos debemos comportar como los niños cuando juegan, ¿no? Cuando juegan los niños, o tú recuerdas cuando tú eras niño, recuerdas que íbamos a jugar un partido de fútbol o cualquier otra actividad y se hacían dos grupos y de un grupo había un líder, del otro grupo había otro líder y el líder tenía derecho a elegir y entonces uno comenzaba a saltar porque elegíme a mí, iban nombrando quién iba siendo parte del equipo A o del equipo B y uno como que quería elegirme a mí porque yo no quiero estar en ese equipo y se hacía uno notar para que el, el amigo lo eligiera uno para estar en el mejor equipo. O en su defecto también, recuerde usted cuando el profesor usted era niño, estaba en la escuela y el profesor caminaba por entre los pupitres y decía, yo voy a elegir a uno de ustedes para que salga al tablero a resolver ese problema. Yo en ese momento decía, tierra, trágame, que no me elija a mí. Uno cerraba los ojos porque creía que cerrando los ojos el profesor no lo veía. Uno se agachaba, uno se hacía el loco, uno miraba hacia atrás, otro silbaba, porque no queríamos ser elegidos. ¿Y cuál era la razón por la que nosotros no queríamos ser elegidos por el maestro? Por temor, por temor, por temor. Y queríamos ser elegidos por el amigo porque queríamos estar en el mejor equipo. Amada iglesia, aquí nosotros estamos viendo que un Dios perfecto elige a un pecador perfecto. Y esa es una gran bendición cuando nosotros la empezamos a entender. La prueba de esto, de que Dios elige a pecadores, está en los primeros discípulos que Jesús eligió. Ahí está la prueba. Mire que todos los discípulos que Jesús eligió lo abandonaron. Todos terminaron abandonándolo. Entonces, no nos vamos nosotros a poner a cuestionarnos la acción o el abandono. No nos debemos nosotros tampoco decir, yo lo dejé al Señor, yo lo abandoné al Señor y yo no quiero volver. No, antes por el contrario. Cuando comienza uno a tener una revelación de qué es lo que está haciendo Dios y por qué me ha pasado a mí tantas veces que Dios me ha llamado, tantas veces que yo lo he abandonado, tantas veces que lo he traicionado, tantas veces que lo he negado. Porque si bien es cierto, todos los discípulos terminaron dejándolo, luego reaccionaron. Ellos reaccionaron y después de que reaccionaron, lo siguieron hasta la muerte. Lo siguieron. Todos los discípulos, a excepción de Judas, quien tomó la decisión, él tomó la decisión de hacerse un juicio a sí mismo. Él se autojuzgó, él se autocondenó. Él no buscó a Jesús, él se arrepintió, le dio dolor en el corazón por haber hecho lo que hizo. Por supuesto, eso lo podemos visualizar en la palabra de Dios. Pero él no se acercó a la gracia. Él no recibió el perdón, él no recibió la gracia de Jesús, sino que fue tanto su dolor que se autoinmoló, se ahorcó y tomó la decisión de no aceptar esa gracia de Jesús. Es una enseñanza que nosotros debemos sembrar en nuestro corazón, de que Cristo Jesús no nos condena. Él aún no nos condena. Nosotros no hemos llegado, no estamos en un juicio. La palabra de Dios siempre nos muestra a un Dios amoroso, siempre nos muestra a un Jesús que quiere sacarnos adelante a todos y cada uno de nosotros. Nadie te juzga, nadie te condena. Esas son las palabras de Jesús.
mientras nosotros estamos edificando, mientras nosotros estamos caminando, mientras nosotros aguardamos y esperamos la segunda venida. Ya con su segunda venida las cosas cambian. Ahí sí ya no vamos a poder decirle, Señor, yo quiero ser objeto de tu gracia. No, ya tuvimos el tiempo para ser objeto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, seremos objeto de su juicio. Ahí ya las cosas tomarán determinación porque habrá llegado el final. Pero Él nos ha elegido. Y nos ha elegido por algo grande y maravilloso que somos todos nosotros, por el amor que tenemos y sentimos nosotros, el amor de Dios. Ahora bien, ¿qué fue lo que los hizo cambiar? ¿Qué les hizo cambiar de parecer a los discípulos? Los discípulos que lo habían abandonado, ¿por qué ellos cambiaron? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué después de haberlo negado, después de haberlo abandonado, después de haberlo traicionado, ellos reaccionaron y dijeron, no, no podemos seguir eso, y lo siguieron, como bien dice la palabra de Dios y la historia de ellos, de que todos terminaron definitivamente, a excepción de Juan, terminaron en unas muertes supremamente trágicas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo de 13, acompáñeme ahí un momentico, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, nosotros encontramos algo que ya leímos hace algunas semanas atrás, hace algunos días atrás, leímos acerca de que nuestro Señor Jesucristo lo reunió a los discípulos en la cena, en la última cena, y antes de celebrar, antes de partir el pan, Él les lavó los pies. Fue un acontecimiento que tiene un significado muy grande y que quiero mostrárselo a la luz de la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo se puso al cinto, recogió su manto y se puso una toalla y se puso a lavarle los pies, inmediatamente dice la palabra de Dios que Pedro protestó. ¿Y qué dijo Pedro? Jamás me lavarás los pies. No, no me vas a lavar los pies. Ya lo hemos afirmado en otras oportunidades que la reacción de Pedro era en consideración a su maestro. Consideraba a su maestro, consideraba indigno que el maestro me venga a lavar los pies. O sea, y es lógico y es comprensible. Pero Jesús le responde, si no te lavo los pies, no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Es decir, si yo no te lavo los pies, si tú no te dejas lavar los pies, aun cuando yo te he elegido, no vas a tener parte conmigo. Yo te elegí y por lo tanto tengo que lavarte los pies. Vaya, estas palabras de Jesús, váyalas sembrando en su corazón. Siémbralas, porque todos los días Jesús ya te eligió. Jesús murió por ti. Jesús quiere que tú recibas la gracia, y que tú recibas esos privilegios de la gracia, que recibas esas bendiciones grandes. No rechaces como Pedro en este momento le está rechazando. No, yo no me dejo lavar. Jesús le dice, pero es que si tú no te dejas lavar, sí, ya recibiste la salvación, ya recibiste la bendición, recibiste toda esa bendición, la gracia la tienes en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, todo. Pero yo necesito lavarte los pies. Tienes que dejarte lavar los pies. Entonces Pedro le contestó, entonces si eso es así, Señor, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza, lávame todo. Pero Jesús le dice, el que ya se ha bañado, se ha limpiado, no necesita sino lavarse los pies. Con los pies es más que suficiente. Ahí nosotros podemos entender, amada iglesia, que nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros nos acercamos a Él por primera vez, cuando nosotros nos arrodillamos ante su presencia, cuando nosotros le confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando recibimos a Cristo en esta tradición cristiano-evangélica, de recibir a Cristo en nuestro corazón, de hacer esa oración de declaración de fe, simple y llanamente es la disposición de un corazón diciéndole, Señor Jesús, vive en mí, yo ya no vivo más, que tú vivas en mí. En ese momento, nuestro Señor Jesucristo te limpia, te lava, te baña, te purifica absolutamente de todos tus pecados, porque los acabas de reconocer. Y en el momento en que tú los reconoces y hay arrepentimiento en tu vida, nuestro Señor Jesucristo te limpia y te purifica con esa gracia maravillosa.
A partir de ese momento Dios no nos empieza a ver por lo que nosotros somos, sino que nos empieza a ver a través del lente de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ve a un Jesús inmolado por nuestros pecados. Él ve a un ser maravilloso que dio su vida por todos nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo, Él sabía, estaba sentado en la mesa y Él sabía que lo iban a traicionar, les expresa y les dice estas palabras maravillosas. Ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Es decir, ustedes me están siguiendo no porque soy cualquier persona. Soy su maestro y soy su Señor. Yo soy quien les enseño y yo soy el Dios Todopoderoso, el soberano. Ese Adonai. Lo soy. Pues si yo, el maestro, les estoy lavando los pies, les lavo los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Aquí hay una enseñanza maravillosa, iglesia. Ahí es donde está la esencia de esta palabra, el significado de esta palabra. Nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, si nosotros cambiamos la expresión, les he lavado los pies, por el significado de ello, si yo, el Maestro, he muerto para perdonarles los pecados, es decir, lavarles los pies, para perdonarles los pecados, también ustedes deben perdonar sus pecados, perdonar a los demás. Lavarle los pies es el perdón, es el perdón. Nosotros somos salvos, amada iglesia, pero si nosotros somos cristianos salvos, qué bendición maravillosa el poder comprender que el cristiano que ha declarado que Cristo vive en su corazón es salvo y va camino, va directo al cielo, va al corazón de Dios, va a ser beneficiado con la eternidad. Pero si es así, ¿por qué, amada iglesia, vemos a tantos cristianos disgustados? ¿Por qué nosotros vemos hogares donde todavía hay conflictos y son cristianos? Vemos nosotros cristianos amargados. Vemos cristianos que juzgan, que critican. Cristianos que aún que se doblegan ante el mundo, ante el pecado, ante el orgullo, ante la soberbia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Será que Cristo Jesús eligió a unos chichipatos que nunca se van a convertir? No, amada iglesia. Son cristianos que necesitan lavarse los pies. Lavarse los pies. Necesitan perdonar. Necesitan sacar de lo más profundo de su corazón la esencia de Cristo Jesús, de que Él murió por los pecados, aún los pecados no confesados. Amada iglesia, cuando nosotros perdonamos a los demás, cuando nosotros pedimos perdón, nos estamos lavando los pies. Así como cuando todos los días, yo me imagino que todos ustedes, cuando se levantan en la mañana, abren los ojos y le dicen, Señor, gracias por un nuevo día. Gracias, amado Señor, perdóname por mis sueños, perdóname por esto. O de la misma cosa cuando ustedes llegan en la noche a la casa y le dicen, Señor, hoy cometí un error, hoy tuve un disgusto con un compañero de trabajo, hoy tuve un disgusto con un hijo, hoy, Señor, fui incumplido, quedé en visitar a mi madre y no acudí, quedé en llamarla y no la llamé. Señor, yo te pido perdón y quiero llamar a mi madre, quiero pedirle perdón, quiero pedir perdón a mi hijo, etcétera. Hablamos de eso, amada iglesia, todos los días nosotros nos estamos lavando los pies. Todos los días nosotros estamos haciendo que esa bendición maravillosa de lavarse los pies de pecado cometido, pecado confesado, amada iglesia, es lavarse los pies para caminar en santidad. Recuerde usted, yo los elegí para que ustedes sean santos y sin mancha. Y la única forma, amada iglesia, para ser un cristiano santo y sin mancha es a través del perdón. Es a través. Dice la palabra de Dios en boca de nuestro Señor Jesucristo. Yo les he puesto este ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Uno se preguntaría,
¿Con qué propósito hizo eso nuestro Señor Jesucristo? ¿Con qué propósito? Pero nosotros lo vemos en el versículo 6, en el versículo 12, en el 14 de Efesios de la cita inicial, para dar a reconocer su gloriosa gracia, para alabanza, para que todos los días nosotros, wow, digamos, Señor, tú nos elegiste a pesar de ser tan débiles, a pesar de caer tan fácilmente en el orgullo, en la soberbia, tú me elegiste porque definitivamente tu gracia es inmerecida, tu gracia es reconocer que Jesús nos eligió por gracia, no por méritos, no hay ningún mérito, ¿sí? Y nosotros debemos vivir para la gloria de esa gracia. ¿Y cómo vivimos para la gloria de esa gracia? Muy sencillo. Agradecer, mostrar tu agradecimiento. Todos los días debes mostrar tu agradecimiento por Dios. ¿Y lo mostramos cuándo? Cuando nos dejamos lavar los pies, cuando lavamos los pies a los demás, cuando pedimos perdón, cuando reconocemos que hemos cometido las faltas, cuando nosotros nos reconciliamos. Hay momentos en los cuales definitivamente, a pesar de que el otro nos ha hecho algo malo, nos reconciliamos y decimos, yo prefiero reconciliarme con el otro porque Cristo Jesús perdonó aun cuando el otro ni siquiera lo reconociera. Un corazón lleno de gratitud es la evidencia de la elección por gracia. Es la evidencia de saber que Dios me eligió, de que tengo un corazón que ya no es un corazón endurecido, que no es un corazón de piedra, que es un corazón de carne, es un corazón lleno de la gracia de Dios. Y cuando nosotros empezamos a disfrutar esa elección, cuando empezamos a sentir que verdaderamente Dios nos ha elegido con un propósito, que vamos construyendo ese propósito, que lo vamos dilucidando, que cada día vamos entendiendo más el propósito de la gracia, pues empezamos a disfrutar de los privilegios, porque hay unos privilegios, hay unas bendiciones maravillosas. Ahí en Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 4, escuche lo que dice la palabra de Dios. Efesios, capítulo 3, versículo 4. Dice, al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. ¿Recuerda usted el misterio? Hay cosas que definitivamente uno no las entiende. Uno dice, casi que es incomprensible. Decir, bueno, ¿y Dios por qué me eligió? ¿Y yo por qué sigo sintiendo este vacío? Y yo, a pesar de que hay momentos en los cuales como que quisiera tirar la toalla y salir corriendo y dejar todo, como que no puedo. ¿Por qué? Pues es un gran misterio. Pero empezamos a comprender ese misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles, nosotros, son junto con Israel, que fue el pueblo elegido. Siempre hablaba la palabra de Dios el pueblo elegido. En el Antiguo Testamento siempre hablaban que los únicos elegidos eran el pueblo de Israel. Recuerde usted el encuentro de Jesús con esta mujer sirio-fenicia, que le dice muy claramente, no he venido sino a las ovejas de Israel. Ellos son los elegidos. Mas, sin embargo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se extiende la elección a los gentiles. Asimismo, esa gracia que se extiende a los gentiles, entonces ahora también son beneficiarios de la misma herencia, es decir, reciben unos privilegios que son miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Aquí nosotros en estas palabras podemos detectar por lo menos, al menos tres grandes beneficios. Tres grandes beneficios. El primero, comprender el misterio de Cristo. Es que, amada iglesia, no es fácil comprender la gracia. No es fácil comprender el amor de Cristo. No es fácil comprender la expresión de nuestro Señor Jesucristo de que aquel que quiere vivir debe morir. No es fácil. ¿Cómo? Cuando tú llegas y
buscas a Cristo y le dices, Señor, estoy necesitado, necesito, Señor, ¿qué hago para tener más? Quiero tener una mayor comodidad, quiero tener una mayor, una vida próspera, etcétera. Y el Señor te dice, dalo todo. No es lógico, no es lógico. Dice uno, ¿yo cómo tengo que darlo todo cuando yo lo estoy necesitando? Comprender el misterio de Cristo es uno de los grandes privilegios, porque la palabra misterio es algo que nosotros no sabemos, es algo que no conocemos, algo que no entendemos, es algo que no está revelado. Eso significa la palabra misterio. La palabra de Dios nos dice muy claramente con respecto a la fe, que la fe es la certeza de lo que no se ve. Lo que no se ve es un misterio, yo no lo veo. Tú no ves el mañana, tú no estás viendo. Mañana es lunes y tú no estás viendo qué es lo que va a ocurrir el lunes. Tú no estás viendo lo que va a ocurrir la próxima semana. Tú no sabes si el trabajo que hoy tienes va a ser altamente productivo o no va a ser productivo. Tu futuro es incierto. Por eso de ahí es de donde las personas buscan a los videntes, a las brujas, a toda esta cosa, para tratar de que les muestre el futuro. Pero nosotros aquí, Jesús nos está diciendo, es que tú tienes un privilegio, tú puedes conocer ese futuro, tú lo puedes conocer, tú puedes comprender el misterio de vivir la próxima semana, de vivir dentro de un año, ¿a través de qué? A través del Evangelio de Cristo, a través de la palabra de Dios. En la naturaleza tenemos grandes misterios que nosotros no comprendemos, y hay algunos que van siendo revelados y hay otros que quedan exclusivamente de designio de Dios. Por supuesto que cuando solucionamos los misterios, pues quedamos satisfechos y nos sentimos bien. Ya sabemos, es como el artilugio de la magia, de esa magia blanca, que es el manejo de las manos, el manejo de las cartas, que nosotros lo vemos en la magia, como el show, como el espectáculo. Y uno dice, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Pero ya cuando lo sabemos nosotros, pues se le acaba el encanto, porque ya sabemos que ahí hay un truco. Esta palabra que nosotros leímos de Efesios capítulo 3 se refiere a que en el Antiguo Testamento menciona el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Cristo, pero en esa época nadie entendía ese misterio, no lo entendía, no lo comprendía, no estaba revelada la profecía en toda su magnitud. Ahora nosotros, después del nacimiento de Cristo, cuando tenemos la oportunidad de que se nos revele, que se nos muestre a través de los evangelios, pues entonces, bueno, lo podemos ver, lo podemos entender, y para ello tuvimos la necesidad de recibir el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo comenzamos nosotros a revelar esos misterios, comenzamos nosotros a entender. Esto es muy importante comprenderlo, porque cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, si la leemos en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia sabiduría, pues muy difícilmente la vamos a comprender, o vamos a comprender los hechos meramente humanos, el conocimiento humano. Pero cuando nosotros leemos la palabra con el Espíritu Santo hace trascender desde lo material, desde lo emocional hacia lo espiritual, y podemos comprender, entender la magnitud de los privilegios de Dios con respecto a la gracia. Y eso es un gran privilegio. Entender la palabra de Dios, revelar los misterios de la palabra de Dios, es un gran privilegio que solo lo tenemos los cristianos, seguidores de Cristo, acuciosos, no solo lectores, sino estudiosos de la palabra. Y así terminamos nosotros siendo partícipes de la herencia, de las promesas que están en la palabra de Dios. En otras palabras, somos privilegiados porque aceptamos la elección de Dios y de su gracia. Judas, recuerde usted a Judas. Judas era objeto de la gracia de Dios, fue objeto de la elección de Dios, pero no la aceptó. No la aceptó. Y ese es algo que nosotros debemos hoy sentir en nuestro corazón y decir, yo soy un privilegiado cuando acepto la gracia, la elección. Dios me eligió. Y si Dios me eligió, yo debo sentir un gran honor, una honra. Señor,
no me siento digno de que tú me hayas elegido, pero te agradezco. Gracias. Y lo que haya que hacer, pues estoy listo, estoy dispuesto a hacerlo. Usted lo ve en el mundo, hay muchas personas que han sido elegidas, que son elegidas para algo, inmediatamente uno dice, no, yo no, qué pena, no, más bien busque a otro. Que es una gran bendición cuando uno en la iglesia le dice uno a un siervo, le dice uno a una persona, mira, yo te he elegido para que tú me reemplaces, para que tú prediques la palabra de Dios. Esa persona debe sentir una gran satisfacción, decir, wow, ¿quién soy yo? Me eligieron. Cuando a ti te dicen en la empresa, mira, yo te he elegido para que tú salvaguardes mi casa, para que cuides mi empresa, para que hagas esto, wow, tú te sientes como orgulloso, dices, gracias por su confianza, porque si usted me eligió para que yo me quede en su casa, usted me eligió para que vele por los intereses de su empresa, wow, es porque usted tiene una imagen grande de mí. Imagínate, amada iglesia, la imagen que tiene Dios cuando Él nos elige de nosotros, mas sin embargo, desgraciadamente, muchos terminan rechazando su elección y rechazando su gracia. El segundo el segundo privilegio es que somos miembros de un mismo cuerpo. Amada iglesia, esto significa algo que lo hemos dicho N veces, que formamos parte de la familia de Dios, que mira al que tiene a su derecha, mira al que tiene a la izquierda, mira al que tiene adelante, mira al que tiene atrás. Es miembro de la familia de Dios. Somos miembros de nuestra propia familia, somos de la familia de Dios. Pero lastimosamente, amada iglesia, no reconocemos la importancia ni el privilegio de ser miembros de la familia de Dios. Porque con Cristo tenemos privilegios siendo familia, siendo su familia, tenemos unos privilegios a nivel físico y a nivel espiritual. Mire, para comprenderlo, le pongo este ejemplo. Un hombre es socio de un club. Una persona es socia de un club. Él considera que es importante el asociarse al club de cine o un club de recreación, donde hay piscinas, donde hay, etcétera, etcétera. Y él paga la membresía, porque usualmente cuando una persona quiere ser miembro de un club, pues paga una membresía. Sus familiares y sus amigos entonces ahora disfrutan del club, tienen acceso al club. ¿Por qué? Porque él pagó por la membresía, porque él adquiere el derecho a usufructuar todas las instalaciones del club o lo que el club ofrezca. Y es extensivo a sus familiares y a sus amigos. Pero lastimosamente muchos de los familiares y de los amigos, como están tan ocupados trabajando, haciendo sus cosas o luchando por sus quehaceres, pues no disfrutan del club. Y cuando uno los invita, le dice, vamos para el club, te invito, mira, vamos, la gente dice, estoy ocupado, no puedo ir, etcétera, etcétera. Y dejan de disfrutar de los privilegios del club, aún sabiendo que su familiar pagó por ellos. Hay muchas personas que no están disfrutando de los beneficios de la membresía. Tú puedes ser miembro, pero nunca experimentar esos beneficios. No experimentas esos beneficios. Y el miembro tiene privilegios, pero para verlos, para sentirlos, pues debe ser un participante activo. Es decir, debe participar. Si nosotros queremos disfrutar de las piscinas, de los salones, de la gastronomía, del club, pues tenemos que participar activamente, tenemos que ir. Lo mismo ocurre, amada iglesia, cuando nosotros entendemos que somos una familia y que podemos participar grandemente de esta familia, que las bendiciones de un miembro de la familia también son objeto de bendición para mí, que el mantener el contacto, la camaradería, la honra, el respeto, es un mayor aprovechamiento de las relaciones interfamiliares. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo hizo el pago por esa membresía. Jesús hizo el pago y fue un pago muy alto. Por eso, además de la salvación, además de nosotros de recibir la vida eterna,
pues el Señor lo que más desea, lo que más quiere es que nosotros experimentemos todos los beneficios de sus promesas, todos los beneficios. Hay muchísimos beneficios. Lastimosamente la gente cree y considera que ya, yo soy salvo y bueno, y ya. Y ve uno todos los domingos, domingo a domingo, mes a mes, año tras año, el mismo rostro compungido, la misma cosa. Y uno dice, pero es que no están siendo objeto de bendición, no disfrutan de los privilegios. ¿Y por qué no disfruta de los privilegios? Porque no los ven, porque considera que no los tiene, porque todavía están pidiendo cosas desde hace 5, 10, 15 años cuando nuestro Señor Jesucristo se las dio desde el primer momento. Le dio la bendición de satisfacerlos las necesidades a través de sus promesas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues ejercitar nuestra fe para poder ver que nuestros ojos se abran y poder ver los privilegios. ¿Y cómo nosotros ejercitamos nuestra fe? Creyéndole a Dios. El problema no está solo en creer, lo hemos dicho muchas veces. El problema no solo es creer en Dios, creer en Jesús. Hay que creerle, hay que creerle. Y le creemos cuando nosotros desarrollamos comunión con Él, una comunión íntima, cuando nos sentamos a conversar. Su relación como amigo. Yo le recuerdo y le pongo este ejemplo, su relación, la relación suya con un amigo, cualquier amigo. El amigo de la empresa, el amigo de la universidad, el amigo. ¿Cómo empezó? No fue siempre. Un día se lo presentaron a usted, un día le dijeron, hola, mira, mucho gusto, Pepito Pérez, mucho gusto, hola, ¿cómo estás? Punto, pare de contar. ¿Cómo esa amistad llegó a ser tan íntima? Pues a través de la comunión, a través de la relación, de invitándose, de saliendo. Cuando tú te interesaste en los problemas de tu amigo, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a conocer quién es el papá, quién es la mamá, qué hace el papá, qué hace la mamá, qué hace tiene hijos, no tiene hijos, es casado, no es casado, se relacionan y en la medida en que nosotros nos vamos relacionando y vamos teniendo una amistad, nos vamos relacionando con la familia de esta persona. Nos relacionamos con la familia, conocemos esto, conocemos lo otro. Luego nos enteramos que esa persona tiene una finca, tiene una casa, tiene, qué sé yo, un apartamento en Cartagena. Nos invita. ¡Wow! Nos invita. Tenemos nosotros la oportunidad de disfrutar de las cosas que tiene esta persona que conocimos y que hoy es nuestro amigo. Pero si nosotros no tenemos la relación, no desarrollamos la comunión, pues muy difícilmente ese amigo nos va a compartir su casa, nos va a abrir las puertas de su finca, las puertas de su apartamento en Cartagena, pues no nos va a abrir las puertas y no vamos a disfrutar de ello. Por eso, cuando nosotros intimamos con nuestro Señor Jesucristo, cada vez accedemos más y comenzamos a darnos cuenta que Él es el dueño del oro y de la plata del mundo. Él es el dueño de todo y comenzamos a disfrutar de todos esos privilegios. ¿Todo por qué? Porque decidimos creerle y cuando le creemos, pues establecemos una mayor relación, una mayor comunión. Solo con la comunión vamos a experimentar los privilegios de la membresía. Y esto nos lleva al tercer privilegio, al último, que es la recompensa. Ahora, la recompensa la podemos dividir en dos partes. Una terrenal y otra celestial. Pues por supuesto que a nosotros, yo creo que a todos nos interesa la terrenal. Es decir, aquí yo necesito ver las bendiciones, necesito un carro, necesito una casa, necesito paseo, necesito esto. Claro, por supuesto que sí, todos necesitamos eso. Pero la que tiene mayor valor, por supuesto, que es la celestial, que es la vida eterna. Pero en la terrenal es necesario reconocer que para obtener todas esas bendiciones, esos privilegios, tenemos que desarrollar esfuerzo. Porque, amada iglesia, solo por el hecho de que tú aceptes a Cristo en tu corazón, solo por el hecho de que tú aceptes su gracia, no significa que Él tiene que darte casa, carro y beca. No, tú vas a conseguir la casa, el carro y la beca con esfuerzo, con decisión, con dedicación, con perseverancia. Y vas a ver cómo Dios va a usar grandes cosas, va a hacer cosas inimaginables para darte esas bendiciones, para hacerte objeto de esas recompensas terrenales por todo lo que tú has hecho. Porque es que
La gracia no es una recompensa. La gracia es un regalo. Es un regalo que Dios te da. Está la eternidad. Las recompensas es porque tú haces algo, porque tu esfuerzo, tu dedicación. El Señor te dice, no, todo lo que tú hagas va a redundar en una multiplicación. Si tú coges tus talentos y los pones a producir, pues vas a recibir más. Como recompensa, recibirás más. En cambio, si tú tienes tu talento y lo entierras esperando que sea Dios el que haga florecer todas las cosas, pues nunca se va a dar, nunca se va a multiplicar. Yo le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que tiene que ver conmigo, un ejemplo que quiero compartir con ustedes, y lo hago dándole siempre la gloria a Dios. Cuando mis hijas eran pequeñas, cuando eran de edad preescolar, en ese mismo contexto, las niñas siendo muy pequeñas, yo era profesor de historia porque para eso estudié una licenciatura en filosofía en historia. Y por supuesto que mientras yo enseñaba a mis estudiantes todas las historias, especialmente las historias del antiguo continente, las historias de los lugares maravillosos, de las culturas hebreas, de la cultura egipcia, de la cultura de los francos, de los godos, de los visigodos, todas esas historias de las famosas guerras, de las guerras púnicas, de Napoleón, de tantas cosas maravillosas. En la medida en que yo enseñaba, yo soñaba con conocer esos lugares, soñaba con ello. Yo le recuerdo que le estoy hablando de hace más o menos 45 años atrás. No había internet, no había celulares, no había los medios tecnológicos que hoy tenemos. La única forma para conocer un castillo, para conocer el río Sena, para conocer el Ródano, para conocer todo eso, era a través de las imágenes que tenían los libros de historia, a través de las enciclopedias que nos visualizaban y nos mostraban cómo eran las murallas, cómo eran los castillos, cómo eran las cosas. Yo no quedaba extasiado solo viendo los gráficos. Es más, cuando yo les mostraba a mis estudiantes, cuando teníamos un retroproyector, un equipo que hoy en día pues, es total y absolutamente obsoleto, cuando yo hacía una retroproyección de la imagen del libro y lo proyectaba en la pared, mis estudiantes quedaban extasiados porque esa pequeña imagen que se veía en un libro de historia ahora era proyectada en la pared de manera estática y todo el mundo se acercaba a la pared a querer tocar los muros del castillo, los muros de todas estas culturas maravillosas. Yo soñaba con conocer esos lugares, soñaba con conocer. Pero al mismo tiempo que soñaba con esos lugares, yo me esforzaba porque mis hijas tuvieran el mejor futuro. El mayor deseo de mi corazón era que mis hijas tuvieran un futuro hermoso. Lo que yo no pude conquistarlo, lo que yo no pude hacerlo, que ellas lo pudieran hacer. Y soñaba con que si bien yo no voy a poder conocer esas culturas, esos castillos, esas cosas, pues que mis hijas sí lo hicieran. Y para ello, pues me costó, conjuntamente con mi esposa, muchas lágrimas, muchos sacrificios, porque tratamos de darles lo mejor para que ellas pudieran tener acceso a lo que nosotros no habíamos tenido. De esa forma lograron estudiar en un colegio francés en la ciudad de Cali, luego estudiaron en Francia, acá en el lugar donde yo hoy me encuentro con una gran bendición. Se quedaron acá, formaron su hogar, su familia. Ahora tenemos nietos franceses, ¿sí? Y por supuesto ahora veo que ellas nos invitan con su mamá, nos traen acá. ¿A qué? No solo a disfrutar de la presencia de ellas, no solo a disfrutar del amor, del cariño, del hogar, no solo el agradecimiento del esfuerzo que nosotros hicimos por nuestras hijas en su contexto y que muchas veces dejamos de tener las comodidades que de pronto nosotros queríamos para poderles ofrecer a ellas un mejor futuro. No solo por eso, no solo nos reímos y disfrutamos ahora con ellas, sino también comenzamos a descubrir que esos sueños de antaño, esos deseos
de mi corazón cuando enseñaba historia, empiezo a darme cuenta que los tengo a mi frente, que puedo tocarlos con estas manos, que puedo acercarme a un chateau, a un castillo y verlo, sentirlo, que puedo tomarme una foto con él. Es una bendición maravillosa. Queda uno extasiado. Me hacen disfrutar de todo lo que yo soñé. Y entonces empiezo a ver y digo, es un gran privilegio. Por Dios, es un privilegio. Es un privilegio que Dios me ha dado, que yo tenga la oportunidad de conocer esto. Pero esto viene por la gracia de Dios. Porque si yo no hubiera conocido a Cristo, si yo no hubiera sido transformado por Cristo, si mi hogar y mi familia no hubiera sido transformada por Cristo, pues yo no estaría viviendo nada de esto. No tendría estas bendiciones. Tengo la salvación, tengo la eternidad, gloria a Dios, pero también tengo el privilegio de conocer la creación de Dios, de conocer estas bendiciones maravillosas. Amada iglesia, ahora piénselo de manera espiritual. Este ejemplo, piénselo. La palabra de Dios dice que nosotros como padres somos capaces de darle todo lo que nuestros hijos necesitan. Somos capaces de quitarnos el bocado de nuestra boca y dárselo a ellos. Somos capaces de hacer hasta lo imposible porque ellos consigan, adquieran, darle todo. Con mayor razón, dice la palabra de Dios, nuestro Padre Celestial. Él hace todo lo necesario y es la revelación que yo he recibido en mi corazón. Así que Dios me habla en mi corazón y me dice, así como tú has hecho todo lo necesario para que tus hijas hoy estén donde están, yo también estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para alcanzar tus sueños, para alcanzar nuestros sueños. Porque nuestro Padre Celestial también tiene un sueño. Tiene un sueño grande, el sueño de compartir con nosotros, el sueño de estar junto con nosotros, el sueño de integrarnos a todos, el sueño de reunir a su familia en su presencia. Y ese sueño lo comenzó con nuestro Señor Jesucristo. Lo comenzó a cristalizar a través de Él, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso su mayor deseo es tenernos a su lado. El mayor deseo de Dios como Padre es tenerte a tu lado, es disfrutar de tu presencia, es gozarte abrazándote, sintiéndote cerca y haciéndote ver todos los privilegios maravillosos que tú tienes hoy y toda la eternidad. Esa es la recompensa celestial. Estas son bendiciones maravillosas materiales que todos los días las recibimos, que todos los días compartimos el triunfo de nuestro hijo, y maravillosa del ascenso en su trabajo, la conquista en un deporte, la compra de una casa, la compra de un carro, la compra de una moto. Todo eso es una bendición maravillosa, el poder compartir con nuestros hijos en un paseo, en un almuerzo, en un caminar, de la misma forma como nosotros cuando compartimos en la familia de Dios un ágape y nos reunimos y sentimos la presencia de Dios, pues todos estamos felices, así como hoy en día estamos felices con nuestras hijas, así también la alegría de Dios es y será infinita al tenernos a su lado. Eso es lo que más desea Él. Él sufre cuando nos ve a nosotros sufriendo, cuando nos ve a nosotros apartándonos de su lado. Él dice, no quieren disfrutar de los privilegios de tenerme a mí como Padre, de tener la bendición maravillosa de poderlos abrazar. Así nosotros podemos entender, amada iglesia, que todo sufrimiento, todo sacrificio que estemos haciendo, yo sé que todos nosotros tenemos que hacer sacrificios, todos en nuestra vida sufrimos, porque el mismo nuestro Señor Jesucristo nos dice, en la vida, en tu vida tendrás aflicciones, vas a tener problemas, vas a tener sufrimientos, vas a tener angustias, pero todo lo que hayamos pasado valdrá la pena. Hoy siento en mi corazón que todo sacrificio que nosotros hicimos por nuestras hijas valió la pena, vale la pena. Todo lo que nosotros hicimos por esa nueva generación en nuestro hogar, en nuestra familia, vale la pena. Hoy entiendo con mayor razón que todo sacrificio que nosotros hagamos en nuestra iglesia vale la pena, que no importa si se nos cae el techo, no importa si se nos inunda, no importa si tenemos esta u otra dificultad, no importa si la garganta ya no nos da, no importa si se nos cae el pelo, no importa si estamos enfermos, no importa si nosotros vamos viendo que nuestro cuerpo se va desgastando, no importa nada de eso,
porque vale la pena. Vale la pena luchar por la familia, vale la pena luchar por ustedes, vale la pena luchar y batallar contra el enemigo para que ninguno de ustedes se pierda. Vale la pena trasnocharse orando, vale la pena decirle al Señor, Señor, aun cuando nosotros nos encontramos lejos, estamos unidos de corazón de Cristo con nuestra iglesia, estamos fortalecidos con ellos, los amamos en todo nuestro corazón, porque nuestro corazón nos une al Padre, nos une a Cristo, y eso nos fortalece para seguir adelante, para seguir luchando, para seguir comprendiendo que el camino no se termina, que el camino es arduo. Como decimos nosotros en el argot popular de los arrieros en Colombia, el camino es culebrero, que el camino nosotros vemos que es un camino polvoriento, pero que en ese caminar se van arreglando las cargas. Entonces, amada iglesia, yo lo invito para que usted tenga en el corazón la certeza que Él te ha escogido. Él te ha escogido para algo maravilloso. Él te ha elegido por gracia. Él te ha elegido no por lo que eres, no por lo que tú haces. Él te ha escogido por lo que tú vas a llegar a ser. Él te ha escogido por lo que tú vas a llegar a hacer. Él nos ha escogido por lo que nosotros estamos ya haciendo, por lo que estamos construyendo, porque todos, y Él nos ha elegido para que todos como familia tengamos el mismo destino, el mismo encuentro. Un día nos vamos a encontrar con nuestro amado Padre Celestial, del amado de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un gran privilegio, el último privilegio, el privilegio celestial. Y eso es lo que nosotros tenemos que compartir a los otros, compartir a los demás, con un corazón agradecido. Llena tu corazón hoy de agradecimiento. Dios te ama. Dios quiere hacerte ver y conocer no solo este mundo, sino el mundo celestial. Está dispuesto a hacer que por gracia, por amor, tú seas objeto de todos los privilegios de Dios. Y el que lo cree dice amén y amén. Vamos a orar.